La polémica que rodea a la Casa Blanca no da tregua. Luego de negarlo por meses, el presidente Donald Trump ha reconocido hoy que pagó a su abogado por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. Sin embargo, el mandatario estadounidense insistió en que nunca tuvo un encuentro sexual con la mujer y aseguró que el dinero no está relacionado con su campaña, sino que salió de su propio bolsillo. En Washington vamos a saludar a Emiliana Molina. Emiliana, muy buena tarde, adelante. Joely, muy buenas tardes para ti. Así es, meses de silencio por parte de Donald Trump, meses donde no tuiteó al respecto sobre el caso de Stormy Daniels y que negó también los hechos de haberle abonado $130,000 a su abogado personal Michael Cohen para silenciar a la actriz de porno Stormy Daniels. La polémica se desencadenó anoche en el programa de Fox News, donde Sean Hannity le preguntó a Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y ahora asesor del equipo legal del presidente estadounidense Donald Trump, sobre el caso de Stormy Daniels, y este respondió asegurando que Trump en efectivo sí le había abonado este dinero a Michael Cohen por el caso de Stormy Daniels y por otros casos más, aunque hasta el momento no queda claro exactamente qué casos se refería Giuliani. No fue dinero de la campaña, no hubo violación de la financiación de la campaña, entonces lo pasaron a través de una firma de abogados. Sí, y el presidente pagó ese dinero. El señor Cohen, un abogado, recibió un anticipo mensual, no por parte de la campaña y no tiene nada que ver con la campaña, a partir del cual ingresó en un contrato privado a través de reembolsos entre dos partes, conocido como un acuerdo de confidencialidad o NDA. Estos acuerdos es muy común entre celebridades y gente adinerada. En este caso, ha sido ejercido y será usado en el arbitraje por daños en contra de la señora Clifford Daniels. El acuerdo fue usado para detener las falsas acusaciones y las extorsiones hechas por ella sobre un romance. A pesar de ya haber firmado una carta detallada admitiendo que no hubo amorío, previo a la violación por parte de la señora Clifford y su abogado, este era un acuerdo privado. El dinero de la campaña o contribuciones de la campaña no tuvo rol en esta transacción. Señor presidente, ¿sabía usted del pago de $130,000 a Stormy Daniels? No. ¿Sabe de dónde recibió el dinero? No lo sé. Emiliana, antes de que sigas con tu reporte, quisiera preguntarte cómo aborda la prensa este silencio, como una contradicción en las palabras del presidente Donald Trump, como una omisión de información, como un intento por violar la ley. ¿Cómo lo están abordando? Bueno, Joely, en este momento se han hecho varias preguntas. Muchos lo están abordando como sí, omisión, otros simplemente como mentiras por parte de la Casa Blanca, y otros también han dicho que esto es simplemente parte de la política del presidente Donald Trump, que muchos periodistas incluso han preguntado que si Donald Trump se cree que está por encima de la ley. Joely. También me llaman a la atención dos cosas. Por un lado, dice que sí dio el dinero y hace hincapié en que fue de su bolsillo y no de la campaña. ¿Cómo lo está abordando la prensa? Bueno, en efectivo esto es también probablemente una política por parte del equipo legal del presidente estadounidense Donald Trump. Es una nueva estrategia porque donde el dinero sí resulte ser de la campaña o donaciones durante la campaña presidencial, obviamente el presidente estadounidense se encontraría con graves consecuencias con la ley. Y preferiblemente el equipo legal de Donald Trump quiere que de pronto el mandatario quede mal al mentir al respecto. Es lo que están preguntándose varios periodistas, ¿no? Que el equipo legal de Trump quiere que él simplemente acepte que mintió al respecto, que es menos grave que si sí se resulta que este dinero es parte de la campaña electoral, ¿no? Una última pregunta antes de que continúes con tu reporte, que seguramente le llama la atención a mucha gente. No solamente el presidente está admitiendo que sí dio estos recursos, pero también hace una puntualización importante. Dice que en todo caso no mantuvo una relación sexual, un encuentro sexual con la actriz porno Stormy Daniels, y nos lleva a dos cosas. Uno, la palabra del presidente tiene el peso de la verdad al decir que no tuvo un contacto sexual, y dos, obviamente las repercusiones que puede tener en su propio matrimonio, porque pues sería también una noticia en ese sentido.
Claro que sí, Joely, porque tenemos en cuenta que este encuentro sexual supuestamente ocurrió en el 2006, justo un año después de que el presidente estadounidense Donald Trump se casara con Melania Trump. Y más adelante vamos a ver precisamente una entrevista donde Stormy Daniels hace algunos días reitera que no va a descansar hasta que la verdad salga a la luz. Y el presidente estadounidense en varias ocasiones básicamente ha dicho cosas que no van de acuerdo con la historia y lo que está sucediendo. Y esto simplemente en los ojos de los americanos no se ve bien. Pero algunos políticos, algunos analistas políticos demócratas también han criticado la polémica que rodea a la Casa Blanca en este momento y han reiterado que simplemente continúan saliendo las mentiras por parte de la Casa Blanca. Veamos. Bueno, de nuevo, yo no soy una abogada, así que simplemente me ceñiré al hecho de que esto es algo malo. Él le mintió al pueblo americano, todavía podría estarle mintiendo al pueblo mientras tuiteaba esta mañana. Las cosas no son claras y esto demuestra su mal comportamiento, lo que él ha estado diciendo y su comportamiento corrupto. Y como les mencionaba anteriormente, aquí también tenemos a Stormy Daniels hace algunos días reiterando que no se va a dar por vencida y no se va a quedar con los brazos cruzados hasta que salga a luz la verdad. El señor Cohen ha actuado como si fuera el rey de la ley, se ha considerado abiertamente como el que arregla los problemas del señor Trump. Ha jugado diferentes roles, o deberíamos acaso decir que no ha jugado ningún rol. Él nunca pensó que este pequeño hombre, o especialmente las mujeres, e incluso más mujeres como yo, importaran. Entonces y ahora, y mi abogado y yo estamos comprometidos a que sea averiguada la verdad y los hechos de lo que ocurrió, y puedo dar mi palabra de que no descansaremos hasta que esto ocurra. Muchas gracias. Recientemente, Stormy Daniels también inició un litigio contra Donald Trump y Michael Cohen por difamación. Y esta mañana, Michael Avenatti, el abogado personal de Stormy Daniels, la actriz porno, tuiteó felicitando a Sean Hannity y a Fox News por lograr que Rudy Giuliani aceptara esta información. Estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Muy completo tu reporte. Vamos a saludar en nuestros estudios en Washington a Dori Toribio, corresponsal en la Casa Blanca y analista política. Gracias por estar con nosotras. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Dori, es súper importante puntualizar si son contradicciones, imprecisiones, omisiones por parte del presidente, porque había dicho que no y ahora el propio abogado sale y dice que siempre sí. Sí, y este sería el titular. De momento, a esta hora, aquí en Washington, este es el gran titular, y es que después de meses diciendo que nada de esto era cierto, después de que el propio presidente de Estados Unidos dijera apenas en abril que él no sabía nada de este dinero ni sabía de dónde había salido, ahora en mayo el presidente de Estados Unidos está confirmando que no solo sí sabía de dónde venía este dinero, sino que salía de su propio bolsillo, que esos $130.000 que Stormy Daniels recibió en principio de su abogado personal, de Michael Cohen, después Donald Trump los devolvió. Y ahora estamos con ese foco en esta parte de por qué, a qué se deben todas estas contradicciones de la Casa Blanca, porque el propio Michael Cohen siempre negó que el presidente de Estados Unidos le hubiera devuelto ese dinero, porque el presidente Donald Trump negó que él supiera nada de este pago, y porque la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, también negó a la prensa, porque esta ha sido una de las grandes preguntas que hemos hecho los periodistas aquí en los últimos 2 meses, porque la portavoz de la Casa Blanca también siempre negó todo esto, y su respuesta siempre fue que el presidente niega todas las alegaciones. A propósito de esto, sí tengo que contaros que hoy hemos visto a la portavoz, a Sarah Sanders, visiblemente incómoda en la rueda de prensa, mucho más de lo que la habíamos visto en todos estos meses, lo que hace concluir a los medios estadounidenses aquí a esta hora en Washington que posiblemente ella no supiera que el presidente de Estados Unidos sí había realizado este pago, y ella misma ha confesado hoy en la rueda de prensa que se enteró, como todos nosotros, ayer, anoche, en esa entrevista a Rudy Giuliani, el nuevo abogado del presidente en la cadena estadounidense Fox. Ahora, la propia vocera, incluso su comunicación no verbal, pues es evasiva, pero también podría haber dicho en todo momento, no tengo la información puntual de ese caso, y seguir adelante. Es muy importante también este detalle desde la vocería de la Casa Blanca.
Sí, es muy importante porque este es un caso legal, Joel, y es decir, todo lo que está diciendo la Casa Blanca, todo lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos y todo lo que está diciendo su portavoz, Sarah Sanders, esto está entrando en un caso legal porque ahora mismo la justicia está enfrentándose a este caso debido a varias demandas, no solo la propia demanda de la actriz porno Stormy Daniels a través de su abogado Avenatti, sino que hay varias demandas civiles más abiertas en este caso. Una, por ejemplo, de la Organización de los Ciudadanos por la Ética aquí en Washington, que ha demandado al presidente de Estados Unidos por violar la ley de financiación electoral con este pago, con estos $130.000 10 días antes de las elecciones, porque alegan que esto vulnera la ley ya que sobrepasa el límite permitido en donaciones personales. Y además hoy han añadido una segunda demanda porque dicen que no solo viola la ley de financiación electoral, sino que también posiblemente podría violar la ley federal aquí en Washington, que es una ley que obliga desde 1978 a todos los presidentes a declarar todos los regalos, préstamos y pagos que hayan realizado mayores de $10.000. Y recordemos que Donald Trump nunca declaró este pago de $130.000, de ahí todos los posibles conflictos legales que ahora se abren y lo importante que son las contradicciones de las declaraciones de la Casa Blanca, porque estamos en un caso legal y cuando la Casa Blanca un día dice una cosa y el presidente de Estados Unidos un día dice una cosa y después dice otra, más allá de todo el tema del affair extramatrimonial, más allá de todos estos detalles que son más personales, estamos en un caso legal, estamos en un caso ante la justicia y es muy importante lo que declare la Casa Blanca. De ahí que mi conclusión sea que precisamente por eso hoy hemos escuchado a Sarah Sanders ser mucho más cauta. La respuesta que daba una y otra vez a los periodistas es: yo di la mejor información de la que disponía en aquel momento, o no puedo hacer comentarios al respecto de esto que usted me pregunta, a diferencia de lo que nos ha estado contestando todos los meses anteriores, que era sencillamente negar las alegaciones en nombre del presidente de Estados Unidos. Es un cambio de discurso y de estrategia muy importante y yo creo que se debe precisamente a que estamos en un peligroso territorio legal ahora mismo para la Casa Blanca. Pero el hecho de que el abogado ya lo admita seguramente es porque tiene mucho más, será la punta de la madeja. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales para el presidente Donald Trump si es que este dinero estuvo vinculado con recursos de su campaña? Bueno, esto ahora habrá que verlo porque hay diferentes casos judiciales abiertos ante la justicia. Por un lado va a tener que estudiar la llamada Comisión Electoral de Estados Unidos, va a tener que estudiar si este pago, estos $130.000, un pago de silencio 10 días antes de las elecciones, vulneran alguna de las leyes de financiación de las campañas. Hay quienes sostienen que sí, que como supera los máximos permitidos y además no se declaró y además la finalidad era ayudar al entonces candidato presidencial Donald Trump a ganar las elecciones, que todo esto sí vulneraría la ley electoral, pero depende de quién esté haciendo la lectura. Hay que dejar que el Comité Electoral de Estados Unidos se pronuncie al respecto. Y por otro lado tenemos, como decía, todas esas demandas civiles, incluida la de la propia actriz porno Stormy Daniels, que están alegando que además el presidente de Estados Unidos podría haber vulnerado otras leyes aquí en Washington. Y no olvidemos que además de todo esto tenemos también un caso judicial abierto en la Fiscalía Sur del Distrito de Manhattan contra el abogado personal de Donald Trump, contra Michael Cohen, que está acusado de, entre otras cosas, de lavado de dinero y de violar la ley electoral por este pago. Este caso todavía está abierto, con el foco puesto en el propio abogado personal de Donald Trump, que hasta ahora había negado todo esto, siempre había dicho que el dinero salió de su bolsillo y ahora queda descubierto una contradicción en su testimonio una vez más. Y además tenemos también de fondo toda la investigación que está llevando aquí en Washington el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, pero como sabemos su investigación empezó por la interferencia electoral de Rusia en las elecciones, pero ha pasado a ocuparse de otros muchos asuntos más y no sabemos si en este momento también se está ocupando de este asunto. No sabemos si Mueller quizá también está estudiando las contradicciones en las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre estos pagos, si alguien aquí en Washington está investigando si esto contradice la ley de ética de Washington sobre la presidencia de Estados Unidos y sobre la Casa Blanca. Yo imagino que a partir de estos días vamos a saber, vamos a salir de dudas sobre todas estas cosas y cuáles son las consecuencias tendrán que decidirlas los propios protagonistas judiciales o en última instancia el juez que tenga que decidir sobre este caso. Dori, muy brevemente, porque ya te tengo que despedir, pero ¿cuál podría ser el costo político de que el presidente Trump tenga un amorío si es que se llega a comprobar esta versión? Porque hemos visto casos de políticos en esas mismas situaciones con graves consecuencias. Sí, Joel, y aquí en Washington sabes que existe esta frase de nunca pasa nada. Todos los escándalos que han afectado al presidente de Estados Unidos nunca le pasan factura, sobre todo cuando dice una cosa que luego resulta no ser cierta, como en este caso, no le pasan factura específicamente en su núcleo duro de votantes. Ahora bien, esta vez podemos estar ante un caso diferente porque
Estamos ante un caso legal. Esto tiene consecuencias legales. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para el presidente Trump? Aventurarse en este momento sin que sepamos exactamente cuáles pueden ser las acusaciones contra la Casa Blanca y contra el propio presidente. Son difíciles de vislumbrar. Lo que sí se está hablando ya aquí en Washington es que ahora mismo, debido a esta presión legal, la Casa Blanca tiene un grave problema de credibilidad, porque hoy se repetía en la rueda de prensa de la Casa Blanca una y otra vez las preguntas de los periodistas de ¿y cómo los estadounidenses ahora van a creer a la Casa Blanca y al presidente de Estados Unidos cuando nos han estado diciendo 2 meses una cosa y hoy de repente nos dicen la completamente contraria? ¿Cómo los estadounidenses van a creer en esto? Y las consecuencias políticas se verán el próximo mes de noviembre, porque aquí hay elecciones de mitad de mandato y entonces van a ser cuando los estadounidenses tienen que decir si creen o no al presidente de Estados Unidos, porque ese es el problema legal, no tanto la relación extramatrimonial. Todo el mundo sabía que Donald Trump tenía affairs extramatrimoniales. El problema aquí es con la justicia, más que con la primera dama Melania Trump. Te agradecemos, Dori Toribio, corresponsal en la Casa Blanca y analista política, por estar con nosotros aquí en la tarde. Pásala bien. Muchas gracias. Hasta luego.